Chau, chau. Gracias. Bueno, y así damos comienzo a la última hora de Vivo el Sábado hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar hablando de todas las cuestiones que hacen a la seguridad social. Lo que te interesa a vos si sos asalariado, lo que te interesa a vos si sos monotributista o autónomo, lo que te interesa a vos si sos jubilado. Y uno de los temas, uno de los más importantes durante la semana ha sido el avance del proyecto de reforma laboral que obtuvo sin el artículo 44, licencias por enfermedad, quedan exactamente con el mismo esquema de pago. Se aprobó en diputados sin el artículo 44 el proyecto de reforma laboral. Un proyecto que va camino a la sanción. La definición, la última palabra la va a tener el Senado el próximo viernes 27 de febrero y por supuesto nosotros vamos a estar hablando en el transcurso del programa cómo está el contexto parlamentario y adelantarnos en el análisis a lo que va a pasar el día viernes, día clave para la reforma laboral. Yo lo decía recién en el pase con Edu Battaglia, lo que se vio en contexto, en diputados, una vez más, la falta de respeto, una vez más, la falta de educación, y donde se vio mucho de eso y se vio muy poco de conocimiento en cuanto a lo que se estaba debatiendo. Esto que yo decía hace unos momentos, la reforma laboral guarda mucha relación con el sistema previsional, guarda mucha relación con asalariados o trabajadores que van a ser futuros jubilados. Bueno, de todo eso prácticamente no se habló. Se eligió el camino de la falta de respeto, se eligió el camino de la mala educación, se eligió el camino de esto, ocupar mi cabeza para cuando llegue mi exposición y una frase hecha, decir una frase hecha, el golpe de impacto, porque así creo que me destaco. Y en definitiva, de la única manera que te destacás es demostrándole a la gente que sos un irresponsable, un maleducado y que además no tenés los conocimientos básicos de lo que se está tratando y que vos sos responsable porque representás a la ciudadanía. Quiero decirles que todas las cuestiones que se aprobaron como parte del proyecto de reforma laboral, hay dos que guardan íntima relación con el sistema previsional y es el Fondo de Asistencia Laboral y el salario dinámico. Algo, reitero, que en el Congreso, en diputados, debía traerse permanentemente a los discursos y poco o nada hubo de eso. Por eso es importante nosotros, que todos somos especialistas, los que hacemos este segmento hasta las 2 de la tarde, somos especialistas en todos los ámbitos que hacen a la seguridad social. Vamos a tratar de explicártelo con palabras sencillas y de manera fácil. Tema: Fondo de Asistencia Laboral, un fondo que se crea para pagar indemnizaciones por desvinculación de empleo. Es decir, se asegura con esto previsibilidad a las grandes empresas, a las medianas y pequeñas empresas para que cuenten con el dinero ante una eventual desvinculación. Ahora, el tema, esto se negoció, fue parte de la negociación, los aportes por contribuciones patronales que se derivan a una administradora que va a manejar estos fondos y que va a estar controlada por la Comisión Nacional de Valores, inicialmente era del 3%. Va a ser del 1% para las grandes empresas y de 2,5% para pequeñas y medianas empresas. Depende la situación fiscal, esto que ustedes estaban viendo en pantalla, ¿qué es lo que puede pasar? Que de 1 pase a 1,5 y de 2,5 pase a 3. A ver, ¿qué otro tema importante? El tema del sistema previsional. Lo que no entre, porque se vaya este fondo de asistencia laboral, no entrará al sistema previsional,
no entrarán CES como parte de la recaudación. Ahora, ¿por qué preocupa esta situación? Preocupa porque estamos con un sistema previsional quebrado. Lo han reconocido varios gobiernos de los últimos años, de las últimas décadas, pero inclusive el propio gobierno ha dicho que el sistema previsional no da más. Tenemos un serio problema de una igualdad prácticamente de 1 a 1 trabajador jubilado. El sistema previsional, el pago de jubilaciones y pensiones nacionales se financia con aportes y contribuciones de empleo registrado y como hace muchos años ya no es suficiente porque el mercado laboral ha ido en caída y tenemos trabajadores, no la cantidad suficiente para financiar el pago de jubilaciones y pensiones, se ha recurrido a la recaudación tributaria. Hace años que el sistema previsional no tiene recaudación genuina y necesita permanentemente de impuestos como el IVA, de impuesto a las ganancias, de débitos y créditos bancarios para poder dar cumplimiento a los pagos que necesita. Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? ¿Cómo se puede compensar? Obviamente que se va a tener que compensar con otros recursos o con más recursos tributarios o con recursos propios. Y acá hay dos datos muy importantes a tener en cuenta. ¿Esto puede llegar a tener una compensación? Sí, a través de los 10 millones de personas que están en la informalidad y que el gobierno pretende de a poco y paulatinamente que vayan al mercado registrado. Esto va a significar más recaudación en aportes y contribuciones. Y también otro dato importante es que de alguna manera ha bajado en el año pasado, en el 2025, la cantidad de solicitudes de nuevas jubilaciones, porque dejó de estar vigente la moratoria que significaba conseguir aportes y después ir a descuento una vez que estaban otorgadas las jubilaciones. Esto se terminó, esta posibilidad se terminó en marzo del 2025 y cuando se sacan las cuentas, 2025 que se produce este hecho con respecto al 2024, hubo un 20% menos de solicitudes para acceder a la jubilación. ¿Por qué les doy estos datos? Porque no son dos datos menores si se trata de la compensación que va a necesitar, porque la va a necesitar el sistema previsional cuando ya no entren este dinero de aportes por contribuciones patronales que se va al Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral es obligatorio. Acá no es optativo, el que quiere toma y el que quiere no. Es obligatorio, pero es importante que sepan que si llegado el momento de la desvinculación laboral no se recaudó lo suficiente para pagar esa indemnización, el Estado no se hace cargo, se debe hacer cargo el empleador. Eso está perfectamente claro. ¿Qué otra cuestión quiero decirles? Algo muy importante que es necesario que lo sepan jubilados y pensionados actuales y también familias que cobran asignaciones familiares. La creación de este fondo de asistencia laboral no implica que porque vaya a disminuir la recaudación, va a disminuir o se van a reducir el monto de jubilaciones y pensiones nacionales y de asignaciones familiares. Esto no se toca porque no hay reforma previsional dentro del proyecto de ley laboral. Y otro tema importante que debe quedar claro, porque fue motivo de consulta en estos últimos días, que ha sido una semana muy intensa para todos, es que tampoco cambia el cálculo del haber inicial. Vos te vas a jubilar, vas a pedir tu beneficio por primera vez, el cálculo para lograr ese primer haber de jubilación se va a calcular exactamente de la misma manera. Y una vez que te jubiles, vas a entrar en las actualizaciones por movilidad, las mismas de ahora, la movilidad que está vigente ahora, que es una actualización mensual por inflación, por IPC. Esto es muy importante que lo sepan porque había muchas dudas con respecto al Fondo de Asistencia Laboral.
Otro tema importante, relacionado directamente, en este caso, con futuras jubilaciones, el salario dinámico. Esto es, a ver, como una novedad dentro de lo que puede ser el ámbito laboral. El salario va a estar vinculado a la productividad, al mérito, al rendimiento, a los objetivos, por supuesto en el contexto empresa, según cómo evolucione la empresa, pero también de acuerdo a la productividad del trabajador. ¿Esto qué significa? Que no es que se descarta el arreglo o el acuerdo por convenio colectivo, es el acuerdo por convenio colectivo más componentes dinámicos. Estos componentes dinámicos, que esto lo quiero dejar bien claro, son remunerativos. No se pagan en concepto no remunerativo, van a ser a modo, en carácter bono, en carácter adicional, pero estos complementos van a ser remunerativos. Además, pueden ser fijos o pueden ser volátiles, es decir, variable, que vaya cambiando el monto, y pueden quedar en forma permanente o pueden ser temporales. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque si esto cambia de fijo a variable, de temporal a permanente o de permanente a temporal, no genera derecho adquirido. Viene y se va, no genera derecho adquirido. ¿Qué es lo que nos queda decir? Que lo que sí aclara la ley, y era algo que de alguna manera yo esperaba que dijera algún diputado, porque está relacionado directamente con el sistema previsional, es que a pesar de que aparecen los componentes dinámicos remunerativos, que si te tocan y te llegan en los últimos 120 meses a la jubilación, incrementan tu cálculo de jubilación, paralelamente el proyecto de ley laboral dicen, bueno, pero de todos modos, no se levantan los topes salariales. Es decir, que el tope salarial, al seguir vigente, le pone un freno a la cuestión. El tope salarial está en el mes de febrero en 3.900.000 pesos, que significa que si todo lo que cobrás por salario, si todo lo que cobrás de complementos dinámicos, van por arriba de todo eso, cuando llega el momento del tema de la jubilación, cuando llega el cálculo de la jubilación, siempre termina siendo un tope o un techo estos 3.900.000 pesos del tope salarial. Una información muy importante. Ya está publicado en el boletín oficial el aumento, la actualización que van a tener jubilaciones y pensiones nacionales y también asignaciones familiares en el mes de marzo. 2,88% para jubilaciones y pensiones. Están viendo en pantalla. Estos días me preguntabas cuáles iban a ser los montos y yo te decía, te puedo dar un número estimado, pero no el número concreto. Estos son los números concretos, los que estás viendo en pantalla. A ver, mínimo 369.600 pesos en el mes de marzo. A ver, máximo 2.487.063 pesos. ¿Por qué no te informamos el tema del bono? Porque recordá que al haber mínimo tendrás que sumarle el bono porque todavía no está publicado el decreto en el boletín oficial acerca del pago del bono de 70.000 pesos. Nosotros te lo adelantamos, te contamos que el bono continuará exactamente en 70.000 pesos. Los 3 grupos de pago serán haberes mínimos contributivos, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas con los 70.000 pesos y también aumentarán asignaciones familiares que se pagan en forma mensual y las que se pagan por única vez, como pago único. Confirmado entonces, publicada la resolución 38 en el boletín oficial que establece el aumento que van a tener
todos los jubilados y pensionados nacionales en el mes de marzo, 2,88%. Los parámetros son los que estás viendo en pantalla, haberes mínimos, haberes máximos. Recordemos que en el medio del haber mínimo y máximo están aquellos jubilados y pensionados que cobran un poco más de la mínima, pero que tampoco llegan al haber tope de jubilación, y está todo el universo de pensiones no contributivas. ¿Quiénes están dentro del universo de pensiones no contributivas? Pensión universal para el adulto mayor, madres de 7 o más hijos, mayores de 70 años y todo lo que tiene que ver con pensiones por discapacidad. Hay dos cuestiones confirmadas. Una de estas te la estamos contando ahora, resolución 38, publicada en el boletín oficial. Boletín oficial, 2,88 de incremento. Y otra cuestión que está oficializada es el cronograma de pagos del mes de marzo, este 2,88%. Si sos titular de pensión no contributiva, donde está incluida la pensión universal para el adulto mayor, vas a poder cobrar del 9 al 13 de marzo 2 terminaciones de documento por día hábil. Si tenés haberes que no superan los 369.600 pesos y tu haber es contributivo, vas a poder cobrar entre el 9 y el 20 de marzo una terminación de documento por día hábil, y aquellos cuyos haberes superen el haber mínimo vigente establecido en el mes de marzo, que será de 369.600 pesos, bueno, podrás cobrar entre el 23 y el 27 de marzo 2 terminaciones de documento por día hábil. Lo que resta, lo que queda, que seguro te lo vamos a estar confirmando en estos días a través de redes sociales o a través de nuestros espacios, es el decreto que establece la continuidad del bono en 70.000 pesos. Información importante que, por supuesto, queda todo subido en nuestras redes sociales. Y lo último muy cortito que quiero decir para ir cerrando la editorial con respecto a todo el tema de la reforma laboral. El gobierno puede gustar o no, o podés estar de acuerdo o no con la reforma laboral que planteó. El gobierno presentó el proyecto de ley, lo mostró. Cuando tuvo que negociar, negoció para poder avanzar con este proyecto. Esto fue lo que nosotros vimos durante estas últimas semanas, pero a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que el gobierno rompió con un estigma. Y rompió con un estigma el día que dijo: instalamos la reforma laboral de manera estructural sin temer el costo político que eso podía ocasionar. ¿Por qué digo que rompió un estigma? Porque hace muchísimos años que la Argentina necesita reformas estructurales. Muchos gobiernos lo pensaron, pero pararon cuando dijeron: no, instalar esto en el Congreso Nacional puede ser un costo político enorme. El gobierno asume el costo político, rompe con el estigma, dice: este es el proyecto de reforma laboral, y siguió adelante con las negociaciones para que esto pudiera avanzar. De todos modos, lo que quiero destacar es importante lo que venga por delante, siempre que se logre garantizar la previsibilidad, por supuesto, más que nada para las pymes, que son las grandes generadoras de trabajo en la Argentina, las grandes olvidadas por parte de muchos gobiernos, con el rol importante que cumplen en cualquier país, y en la Argentina, por supuesto, que también, nada más que no fueron vistas. Pero además, y esto lo quiero destacar porque debe ser así, la empleabilidad registrada, el trabajo en blanco, porque es la única forma de lograr que la ciudadanía tenga derechos, inclusión en la seguridad social. Eso es lo único digno.